en el momento nos encontramos 25 personas en sala. Voy a estar pasando una pequeña encuesta, que es como es acostumbrado, para retroalimentarnos entre desdetodos.com y ustedes como comunidad. Vamos entonces a pasar la encuesta y ya en unos minuticos iniciamos. Me dicen por aquí que me están escuchando bien, eso está muy bien. Ya vamos a arrancar. A votar nuestra encuesta acostumbrada, ¿cierto? Una encuesta de retroalimentación hoy entre desdetodos.com y nuestra comunidad para saber qué les ofrecemos y qué podemos apoyarlos con los temas de formación y capacitación que vamos a proyectar. Hay 3 cursos bien interesantes, el de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué puedo yo saber básico para contratar, para controlar, para saber lo básico de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo? El otro tema es las metodologías para el Facility Manager en la gestión del activo. Y el último también son las metodologías para recibir las zonas comunes y bienes privados de nuestros edificios. Apóyeme con esa encuestica, nos vamos dando cuenta para saber y conseguir los profesionales y tratar de ofrecerles a ustedes cursos que agreguen valor y con mayor foco. Ya en unos raticos vamos iniciando. De 32 personas nos ha costado 17. Ánimo pues a otras 15. Y para arriba esto que la gente se va conectando. Bueno, ya son las 4:08 de la tarde. Quiero agradecerles a todos por estar presentes, también por la paciencia de esperarnos hoy y de que estamos esperando todavía que la gente llegue. Voy a cerrar la encuesta, les voy a dar solamente 30 segunditos para responder. Van 21 personas. En el momento les estoy participando los resultados de la investigación y la pequeña encuesta que estamos haciendo. Y en el momento va ganando metodología del Facility Management para la gestión del activo. Seguidamente va metodologías de recepción de zonas comunes y bienes privados. Y en tercer lugar va lo que una administración de PH debe saber del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia entonces. Como hoy quiero hacer como una pequeña introducción a este curso, introductorio, eh, sobre lo que viene sucediendo en el mundo y me quiero apoyar en Philip Kotler. Philip Kotler, ustedes saben, es uno de los gurús del mercadeo y hace días me leía Mercadeo 5.0. Me llamó mucho la atención que tres conceptos que el hombre participa al inicio y desde el cual se desenvuelve todo un libro, son los que en este momento están imperando en el mundo. Y los tres conceptos son muy sencillos, son tres retos. Y él dice, el primer reto es el reto de la brecha generacional, el segundo reto es la brecha digital y hay otro reto que es la perspectiva de prosperidad. Sobre esos tres retos, el hombre nos habla que eh, el tema generacional viene llevando a la gente a inconvenientes y a dificultades, porque es primera vez que frente a la tecnología existen cinco generaciones. Los baby boomers, que son personas alrededor de los 60, 65 años, que han sido gerentes y que en este momento están o gerenciando o van de retiro. Y como ustedes saben, hay empresas de administración de propiedad horizontal y personas naturales que llevan 40 años, personas que llevan 40 años en este oficio. O sea, ellos son parte de esa generación. La otra generación es la generación X, ahí estoy yo, y somos que en algún momento la llamaba la generación Guayaba por este humorista de la pelota de letras. Por eso somos nosotros que no estamos ni allá, ¿cierto? Ni estamos acá. La otra generación es la generación X, perdón, la Y, que es los millennials, más conocida como los millennials. La generación Y, que son los centennials. Y la generación, perdón, sí, la generación Y, que son los centennials. Y la generación alfa, que son los niños que en este momento tienen 5 o 6 añitos. Entonces, en ese sentido, de esas 5 generaciones, comienza el otro reto, que es la brecha digital. Algunos, como los baby boomer y los X, nos tocó aprender. Los millennials, los centennials y los alfa pues son nativos digitales, nacieron con un computador y con un celular en la mano. Esa transformación digital entonces que está existiendo en esas dos brechas que se combinan, ¿cierto? Lo que es la generación, que es el tema generacional y el tema digital, viene confundiéndonos y viene generando cambios a los cuales venimos generando también resistencia, tantos unos como los otros. Porque entonces los baby boomers son tradicionales y tienen toda la experiencia, ¿cierto? Los X tenemos mucha experiencia, pero también nos faltan las herramientas. Y vienen unos nuevos muchachos, que son muchos de la tecnología de administración de propiedad horizontal, que vienen utilizando herramientas, pero no tienen la experiencia. Eso es lo que hoy mmm, venimos a plantear desde este curso introductorio con nuestro experto el día de hoy, de cómo vamos a afrontar ese cambio y cómo va a tocar cambiar el modelo y la estructura de pensamiento, porque ya no hay tutía, o sea, ya el mundo cambió. Kotler dice que hay 5 mercadeos, no me voy a extender en el tema, pero son mercadeo 1 cuando nos definimos al producto, mercadeo 2 centrados en el consumidor, en satisfacer sus necesidades, mercadeo 3 cuando comenzamos a hablar de valores, de un mundo sostenible, mercadeo 4 que es la transformación digital y cuando entonces se daba que en el que posiblemente en lo que Colombia está, que en otras naciones va mucho más adelantado, pero es la vinculación del online con el offline, ¿cierto? Y mercadeo 5 que es el tema digital. Entonces todos dirán, bueno, pero ¿y ese tema qué si nosotros ni siquiera hemos arrancado en el primero? Pues ese es el tema que hoy nos convoca y en el que vamos a conocer, porque la ventaja que tenemos nosotros los países en desarrollo es que no tenemos que vivir muchas veces todos los procesos, sino que saltamos al último eslabón. Entonces, sin más preámbulos, mi nombre es Álvaro Londoño, como siempre, ustedes ya me ven aquí desde hace un año, casi todas las semanas con un tema diferente para ustedes. Hoy queremos invitar entonces a Jaime Andrés Salazar Ospina con el curso introductorio, perdón, de transformación digital y trabajo colaborativo. Jaime Andrés es administrador de empresas, es tecnólogo industrial, auxiliar de sistemas, tiene un diplomado
PH de la Universidad Pontificia Bolivariana y lleva 14 años como 14 años en temas de PH. Fui director operativo, Jaime, ahorita si me equivoco me corriges, pero fue director operativo de Camino Real. También fue director administrativo y financiero de Molinos, del Centro Comercial Molinos. Y fue el que puso en marcha el Centro Comercial La Central. Estoy hablando de Medellín para los que no son de la ciudad de Medellín. Jaime entonces tiene una experiencia amplia y suficiente en los temas de administración. Y Jaime, te invito a prender la cámara y a que te presentes aquí ante nuestra comunidad. Hola, buenas tardes para todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien, cierto, Álvaro? Sí, señor, y antes de que usted se me anime, esto es con el patrocinio de 360 Consultores. Ah, bueno, se le había olvidado el pedacito. Sí, señor, nada más y nada menos, Nada el más y nada patrocinador. menos. Ah, Bueno, Álvaro, adelante, Jaime. muchas gracias, Álvaro, por la presentación. Agradecido, pues, por este espacio, Álvaro, y muy cuestionado también con todo lo que ha pasado. Aprovecho también para decirles que qué pena que hayamos tenido que aplazar la pasada, pero yo creo que también es una realidad de la pandemia y eso pues lo comentaremos un poquitico más adelante. Y también quiero empezar con eso. De hecho, la charla Álvaro me varió un poquitico de hace 20 días a hoy. Quiero Claro empezar que sí. con un tema, digamos, de reflexión, podríamos llamarlo así, y es qué nos está pasando, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Y como para darte también respuesta un poquitico a toda esa introducción que nos acabas de dar, Álvaro, de lo que son las generaciones. Y te voy a dar una respuesta adelantada, de las generaciones. He venido también muy curioso con esa parte, muy inquieto, con todo el tema del análisis del comportamiento humano durante todas estas épocas, y es una realidad que creo que es un privilegio que hemos tenido, y es que los cambios que han sucedido en los últimos 50 años han sido grandísimos. Entonces, en lo generacional, creo que la respuesta, Álvaro, es que tenemos que ser generaciones acumulativas. Entonces, ni siquiera catalogarnos como la generación X, Y o Z, sino que casi que hoy deberíamos estar ya pensando como una generación, sin importar la edad, deberíamos estar pensando como una generación alfa, que es la que viene y la que está en este momento, pues como en todo ese proceso. Entonces, quiero empezar con este video cortico, de hecho lo voy a parar en una partecita, simplemente es algo muy actual, la cuarentena, qué es lo que lleva, y quiero que veamos unas imágenes que me parecen muy bonitas de los drones y de lo que se vivió en el mundo en los últimos 15 meses de esta situación que hemos estado viviendo. Quiero que le pongan mucho cuidado a lo que les expresa como sentimientos estas imágenes. Si es desolación, es tristeza, es tranquilidad, es un tema de cambio, o qué les empieza a expresar. Así se empezó a ver el mundo desde el 2020. Bueno, creo que es suficiente ilustración. Hoy vamos a hacer
Álvaro, ¿cuánto tiempo tenemos? Una Pues hora y hora y algo. media más o menos, pero el público, que es una de las cosas de la transformación digital, el público dice, normalmente uno mide de inicio a final y cuántas personas se quedan o no. O sea que Ok, estamos en manos tuyas. listo, Si perfecto. quieres, Entonces, para yo, hacer o sea, yo esto, no tengo, no tengo ningún problema en entrar, darle hasta las 6 o hasta lo que necesitemos, y más que hoy la metodología, antes de que inicies, pues va a ser una metodología casi de curso, pueden estar hablando, preguntando, ¿cierto? Por el chat. Isaac me dice si podemos abrir micrófonos en algún momento, ¿cierto? Para que la gente mmm, nos hable, nos pregunte, ¿cierto? Te pregunte pues más a vos, que sos el experto en este tema. Entonces, Jaime, pues, cuenta con hora y media y yo sé que a la gente le va a estar interesando y esa entrada ya deja mucho, ya te cuento pues que bueno, lo siente uno duro. Entonces, adelante hermano y muchas gracias. listo, Álvaro, muchas gracias. Entonces, sí, vamos a hacer esto un poquitico más dinámico. Yo sé que a veces empezamos a estar cansados de estar al frente de una pantalla y ya llevamos, como les decía ahorita, 15 meses. Entonces, quiero que participemos mucho y que este chat se empiece a mover con la gente que tenemos. Y lo primero que quiero pedir es qué sensación, qué sensación sintieron al ver estas imágenes de la pandemia. Esas imágenes de este video, qué sensaciones, como les decía ahorita. Hay un tema de tranquilidad, hay un tema de angustia. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué empezó a pasarnos en esa pandemia? Y esto es una pequeña introducción que quiero hacer, básicamente porque cuando vemos esta imagen, no sé si ustedes han escuchado la palabra déjà vu, ¿cierto? Hemos escuchado la palabra déjà vu y es como, esto ya lo viví, esto ya llegó a pasar. Y resulta que hoy nuestra ciudad también llegamos a verla de esta manera. La empezamos a ver de una manera muy distinta. Empezamos a ver que nuestras vidas empezaron a cambiar. Y resulta que para esta imagen también existe una palabra que no es déjà vu, sino que es totalmente lo contrario. Porque entendemos que déjà vu es todo esto que es vivir una situación cuando realmente es nueva, pero como con cierta familiaridad, ¿cierto? Como esas preguntas, como nosotros decimos, esto ya lo viví, ya pasó esto. Pero resulta que esta pandemia nadie la había vivido. Y para eso también existe una palabra, que es el bouilladé, que es lo contrario del déjà vu. Y es la sensación de vivir desde una nueva perspectiva, algo que no es habitual o conocido. Entonces, para nosotros era cotidiano estar en la casa, pero empezamos a verla de una forma, a vivir en la casa de una forma distinta. Para nosotros era normal el trabajo, pero empezamos a ver el trabajo de una forma distinta. Para nosotros la familia, sí, sabíamos que siempre estaba ahí y también empezamos a verla de una forma distinta. Entonces, en ese orden de ideas, creo que la pandemia también empezó a cuestionarnos y empezamos a hablar de una palabra que se nos volvió muy de moda, la nueva normalidad. ¿Y cuál es la nueva normalidad que nosotros estamos viviendo? Y esto va a empezar a hacer también preguntas para ustedes y a cuestionarnos un poquitico. Esa nueva normalidad está enmarcada en qué? En estar en la casa de pantaloneta, al frente de una pantalla. Esa nueva normalidad empieza a partir de tener más trabajo y no parar de trabajar, que se den las 6, 7 de la noche porque ya porque estoy en la casa y puedo hacer las cosas con mayor tranquilidad. O la nueva normalidad es trabajar y estar pendiente de nuestros hijos y al mismo tiempo estar pendiente de la comida, y simplemente la nueva normalidad es saludar a mi mamá y a mi papá por una videollamada. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a cuestionarnos un poquitico, cómo va a ser también la vida, o sea, cómo la hemos vivido en estos últimos 15 meses y cómo va a ser la vida cuando el COVID quede atrás. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el COVID quede atrás? O sea, qué es lo que va a suceder? Y yo ahí les tengo una reflexión que saqué de una coach, una neurocoach, que estuve leyendo en estos días y dice que el día después del COVID vivamos como un gran bouilladé, una oportunidad aprovechada de cuestionar lo que antes parecía predeterminado desde una perspectiva distinta. Entonces, este curso y esta introducción, estos 60, 70 minutos que vamos a estar hoy hablando, quiero que estemos enmarcados en eso, en que es algo conocido, en que vamos a ver temas que son conocidos, en que estamos viviendo experiencias que son de la rutina, pero que las tenemos que empezar a ver de una perspectiva totalmente distinta.
Entonces vamos a empezar a hablar del trabajo, vamos a hablar de lo que hacemos en nuestras propiedades horizontales, en nuestros edificios, en nuestra administración, pero cómo la tenemos que empezar a afrontar, cómo la vamos a empezar a manejar de ahora en adelante. ¿Qué es lo que está pasando con las generaciones que nos decía Álvaro? Esta gente que está llegando nueva, qué es lo que pretende y qué es lo que quiere hacer con las nuevas actividades. ¿Cómo empezar a trabajar en pro del tiempo? La pandemia ha dejado resultados desgarradores, tristes, con toda seguridad. Si yo pregunto en este momento si a todos nos ha tocado un ser querido o ya nos ha dado el COVID, con toda seguridad todos vamos a decir que sí. Pero adicional también la pandemia empezó a dar cosas, llamémoslas retadoras, para no llamarlas positivas. Pero retadoras son encaminadas en qué? En que empezamos a dar saltos a la tecnología, empezamos a valorar las pequeñeces, empezamos a ser mucho más simples, empezaron a llegar información de diferentes partes, nos empezamos a atrever a lo que nunca nos habíamos atrevido, porque eso nos obligó, la sociedad y la misma cuarentena, la misma pandemia, nos empezó a obligar a hacer ese tipo de cambios. Entonces, reitero la invitación, hagamos que esta pandemia sea vista desde un punto de vista distinto. Yo vivo todos los días mi trabajo, pero no lo volvamos ese status quo, no lo volvamos ese día a día que no pasa nada o que simplemente se me vuelve como muy monótono. Empecemos a verlo desde una perspectiva totalmente distinta. Entonces, esa sería esa invitación y realmente cómo nos ha cambiado el COVID nuestras vidas. Entonces, yo aquí podría preguntar, pero con toda seguridad voy a encontrar las respuestas. O sea, ¿cómo nos ha cambiado el trabajo? Entonces, resulta que ahora ya no nos vemos con nuestros compañeros de trabajo o nuestros empleados ya no están al alcance. Ya no nos paramos a buscarlo para que nos haga cierta tarea. Todo es a través de la comunicación o inclusive a través de estos aparatos que empezaban a coger mucha más fuerza, empezaban a coger mucho más valor y empezaron muchos desafíos de carácter tecnológico, que eso hoy lo vamos a hablar un poquitico, pero también adicional, formas distintas de pensar y formas distintas de actuar. Entonces no podíamos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Hoy no podemos estar pensando que después de la pandemia o después de 80 días o 90 días de estar en la casa, seguir nosotros todavía parados quejándonos y buscando cómo replicar nuestra oficina en la casa. Si eso nos está pasando, algo lo estamos haciendo mal, porque no podemos trasladar exactamente lo que hacíamos en ese día a día antes de marzo del 2020, trasladarlo a que lo veamos desde las casas. O trasladarlo directamente a todos nuestros colaboradores, a que empiecen a vivir de una forma distinta. Hoy, ¿cómo nos ha cambiado? Sí, hemos ahorrado tiempos en distancias, en desplazamientos, nos hemos conectado con el mundo. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia de la pandemia, lo voy a decir así, de mi pandemia, de la forma en que yo decidí vivir, de cómo decidí yo vivir mis días encerrados en la casa. Y créanme, amigos, que se me abrió el mundo. Logré conectarme con 4 o 5 países trabajando desde la casa. Entonces, habían formas distintas de hacerlo. Una forma comunicativa y que a través de esta tecnología que llamamos el teléfono, el PC, el portátil o simplemente una forma distinta de comunicarnos, empezaron a salir cosas interesantes. Hoy, ¿quién no quiere ser emprendedor? ¿Cuántas empresas no nacieron hoy? ¿Cuántas empresas no nacieron en estos últimos 15 meses? ¿Cómo no empezamos a replantear también las formas de trabajar nosotros? ¿Quién no se preguntó cómo hago para que mi administración de la propiedad sea de una forma distinta? Entonces aquí viene la primera parte, cómo ha cambiado ese COVID nuestras vidas y cómo estamos nosotros dispuestos a trabajar en ellas, ¿cierto? Jaime, Pero resulta que, discúlpame, sí, discúlpame un segundo, mira lo que estás diciendo y aprovecho para a saludar a la gente que me va colocando las ciudades acá. Cali, Manizales, Barranquilla, Medellín, Envigado, Duitama. ¿Cuándo, o sea, si no hubiéramos tenido pandemia, cuándo íbamos a conectar una charla de la importancia de la transformación digital, ¿cierto? Y íbamos a estar todos juntos. Tendríamos que haber preparado un espacio físico, la gente
tenido que incurrir en viajes en vuelos o en transporte, cierto, una cantidad de cosas. Hoy estamos conectados en la inmediatez y hay veces vemos esos temas muy lejos y no están tan lejos. Ya estamos, la pandemia nos presionó a estar en ellos y, y ya estamos en él. Mire, hoy esto es parte de la transformación digital. Hoy se hacen los consejos, las asambleas, enviamos información por el correo y que no pensábamos que nunca lo íbamos a hacer y así se está haciendo y así está funcionando. Entonces, continuo. Así es Álvaro, y está funcionando, pero resulta que a veces cometemos errores de querer trasladar lo que era presencial netamente a lo virtual, y eso no funciona tan fácil. O sea, no va a ser tan sencillo trasladarlo todo. Entonces ahora empezamos, y tú mencionaste una palabra súper importante y es la inmediatez. Hoy queremos hacer todo, hoy queremos tener todo el control y queremos hacer mil cosas. O sea, mil cosas es estamos en la casa y al mismo tiempo queremos estar estudiando, al mismo tiempo queremos estar haciendo las actas del consejo, pero también tenemos que estar haciendo el informe de gestión, queremos tener más edificios para administrar, pero al mismo también estamos quejándonos y diciendo, yo no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Entonces, casi que todo esto se resume en cómo vamos a aprovechar nosotros el tiempo para ser mucho más productivos. Y ese sería básicamente la introducción a el curso de trabajo colaborativo y transformación digital. Álvaro lo dijo ahorita, mi nombre es Jaime Andrés Salazar y en esta charla lo que pretendemos básicamente es contarles a partir de unas herramientas que ya tenemos y de unas metodologías cómo podemos optimizar mucho mejor el tiempo que nosotros tenemos en el trabajo para hacer más. Y no me van a dejar mentir, yo estuve mucho tiempo trabajando en propiedad horizontal y es un come tiempo. O sea, la propiedad horizontal, perfectamente, si le inviertes 12 horas, te gastas 12 horas. Y si vamos a invertir 14 horas al día, también se van a acabar las 14 horas y no vamos a acabar los pendientes. Porque tenemos miles de pendientes en nuestra labor. Es una de las labores administrar copropiedades donde más demanda el tiempo, donde más actividades tiene. Yo les colocaba un ejemplo esta semana a unos amigos frente a las responsabilidades, y si fuéramos a hablar de responsabilidades y haciendo un símil, como si fueran camisetas, yo como administrador, ¿cuántas camisetas me debo poner al día? Entendiendo que la camiseta es, hoy soy netamente financiero, y después la otra camiseta soy netamente operaciones y quiero resolver problemas, o cuando me coloco yo la camiseta de atención al cliente, o cuando me coloco yo la camiseta de hacer informes de gestión, cuando me coloco yo la camiseta para poder hacer las compras y hablar con los proveedores, hacer mantenimientos, responder cartas, y así podría seguir y seguir y seguir, y tenemos infinidad de actividades que cuando las planeamos se nos agota el tiempo. Entonces, este curso introductorio básicamente vamos a hacer un brochazo más para que entendamos un poquitico hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Y lo primero es entender qué es el trabajo colaborativo. ¿Qué es el trabajo colaborativo y cómo lo entendemos? Y básicamente el trabajo colaborativo pues simplemente es ese sistema de la organización donde personas diferentes, digamos que diferentes procesos, aportan sus ideas y conocimientos para lograr un objetivo común. Entonces, cuando nos vamos a la propiedad horizontal, ¿quiénes serían todos? Todos nuestros empleados, ¿cierto? Nosotros hablamos con nuestra contadora, hablamos con nuestro coordinador o director de operaciones, hablamos con la persona de mercadeo o comunicaciones, hablamos con el operario, con el vigilante, con la persona de aseo, pero ¿cómo logramos que todos trabajemos de una forma que el objetivo principal, que es sacar adelante el bien común, administrar correctamente esos dineros que captamos por cuotas de administración, estén bien representados y bien invertidos en la copropiedad? ¿Cómo logramos sacar adelante todos nuestros proyectos a través de ese trabajo colaborativo? Y ese trabajo colaborativo pues no va a funcionar si no tenemos algo, y es la cultura colaborativa. Y aquí también los quiero invitar, Álvaro, patrocinio desde todos, y es invitarlos a los que no han descargado
el material que se ha estado subiendo. Ahí hay información que les puede servir. Los descargables, Álvaro, ¿cómo los llamamos realmente en Es de Todos? Descargables. Sí, Jaime, descargables, tal cual. Les llega a sus correos, les llega también, lo pueden encontrar en nuestras redes y también si ingresan a nuestro portal www.esdetodos.com, en banco de documentos van a encontrar una sección donde están los descargables, que lo hemos, o sea, a raíz de este tema hemos venido publicando una cantidad de temas para que vayan entendiendo qué es el trabajo colaborativo, porque Jaime, yo te quería preguntar, o sea, es que siempre hemos colaborado, sino cómo se han hecho los trabajos. O sea, ¿qué diferencia hay entre lo que hacíamos y qué es trabajo colaborativo? Trabajo colaborativo, Álvaro, o sea, sí, siempre lo hemos logrado, pero lo hemos logrado a unos costos muy altos. Y unos costos muy altos es pérdida de información, no hacemos transferencia del conocimiento. A veces, ¿cuántas veces nos encontramos en las organizaciones y propiamente una propiedad horizontal donde la información solamente la tiene el administrador o la información solamente la tiene es el contador? Y si el contador no va a trabajar o si el contador no tiene el tiempo para disponer, pues se va a acabar el tiempo, no vamos a cumplir el objetivo o lo vamos a sacrificar con calidad de información o lo vamos a sacrificar con costos o lo vamos a sacrificar con entregas a medias o simplemente trasnochando, quedándonos hasta las 10, 12, 1 de la mañana para poder resolver. Entonces sí, creemos que trabajamos colaborativamente, Álvaro. Creemos que colaborativamente es contestar el correo 12 horas después. Creemos que internamente nos hacemos favores. Es que yo te voy a colaborar con esa carta. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Venga, necesito enviar un documento al propietario X. Ah, sí, jefe, yo le colaboro con eso, ¿cierto? Entonces yo le colaboro, es como si fuera un favor, pero realmente la información puede estar toda en línea, la información puede estar toda al alcance de una manera mucho más fácil. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Trabajar la cultura colaborativa. Entonces, en esa cultura Profe, colaborativa... me deja levantar la mano. Mire, yo alguna vez escuché al gerente de Oscorp Sí, cuando él veía que todo el mundo trabajaba así como estás diciendo, o sea, diseño, Oscorp, recuerden que es la marca esta de ropa de niños, entonces diseño de era una ropa cosa, infantil. importaciones era otra, finanzas era otra y mercado y ventas era otra. Y él vio que no se comunicaban. Y entonces una vez hizo unos comités colaborativos, donde decía, el diseñador decía cuál era la tela que se estaba utilizando y qué trajecitos iba a hacer. Entonces el financiero decía si había plata para eso o no, el de exportaciones decía qué proveedor la tenía, ¿cierto? Y mercado de ventas también introyectaba o definía la estrategia y dijo, eso es un cambio total que tiene Offscore donde está. Antes no, antes era espere que diseño diga que es una cosa, espere que el otro haga una cosa y la otra, o sea, hay unas barreras dentro de las empresas. Y yo no sé, Jaime, si eso tendrá que ver con gestión de procesos. ¿Qué dice usted, Total, profe? total. Y es que ahí me voy a ir a la siguiente diapositiva, Álvaro, y es la definición de cultura colaborativa. Y cultura colaborativa no es más que ese conjunto de actividades que definen el cómo lo hacemos, o sea, cómo vamos a hacer las cosas. Y para mí esta fotografía es diciente y es todos tirando para el mismo lado. Y a veces trabajamos sobre islas, ¿cierto? A veces trabajamos contabilidad totalmente aparte, operaciones es totalmente aparte, vigilancia es totalmente aparte, el administrador es aparte, o inclusive entre los mismos administradores cuando tenemos varias copropiedades, en una copropiedad el administrador lo maneja de una forma y en otra copropiedad el mismo trabajo lo hacen de una forma totalmente distinta. O inclusive utilizan hasta formatos distintos, utilizan metodologías distintas. Entonces acá, básicamente la cultura colaborativa va en pro de la documentación y de definir el cómo hacemos ese día a día, cómo hacemos las cosas. Cuando tenemos claridad de cómo se hace, se nos facilita el hacer. No nos perdemos. Y fuera de eso, algo también muy importante, dejamos evidencia, dejamos que la gente en el futuro no vuelva a cometer los mismos errores, Álvaro. ¿Por qué? Porque es que cuando lo hacemos en ese corre-corre, como lo llamamos nosotros, en ese día a día, porque estamos muy dados a comernos el día a día a lo que aparezca. Porque es que la respuesta con toda seguridad, si yo la pregunto hoy, es, somos capaz de planear el día laboral en una copropiedad?
y todos me van a decir, ah, yo soy muy juicioso, yo apunto todos mis pendientes, pero cuando llego, ¿qué sucede? Cuando llego, todos me interrumpen. Cuando llego a trabajar, sale, como lo llamamos coloquialmente, sale un chicharrón. No, es que llegó el propietario o llegó el ocupante o llegó el proveedor y me desvió totalmente del tema. O es que yo todo lo tengo que resolver y tengo a mi gente que no es totalmente capacitada, no tengo talento humano o no tengo el perfil adecuado o no les he dado la formación correcta. Entonces, mire que las cosas sí se hacen, pero ¿a qué costo? Álvaro, terminamos y a todos, a todos los asistentes, ¿cuántas veces no llegamos a la casa abrumados con la angustia de que el día se trabajó mucho, pedaleamos mucho, pero no llegamos a ninguna parte? Y lo voy a decir de una forma también simbólica. ¿Cuántas veces no hacemos, y a Álvaro que le gusta el ciclismo, cuántas veces nuestro trabajo no es una cicla estática, que pedaleamos, pedaleamos y pedaleamos, pero no llegamos a ninguna parte? Llegamos cansados. Santa Teresa de Jesús decía algo así como que al final del día hace un resumen de los actos de amor y uno eso lo lleva al trabajo y a veces uno dice al final del día, ¿qué hice yo hoy? No en amor, sino en trabajo, y dice uno, esto no rindió, no Me gané la funcionó platica. y termina uno como un chupa de guardería. Exactamente. Entonces, ahorita más adelante les voy a mostrar una imagen hablando de tecnología que de hecho la saqué por ahí de esas redes sociales que consume el tiempo de los jóvenes de hoy en día, que se llama TikTok, que se llama Reels, que se llama Instagram, que les come mucha información viendo algunas cosas que para ellos parece que es importante, pero la saqué de ahí, la información ya está al alcance, y yo hablo también de un concepto, Álvaro, pero no lo tuve en esta presentación, pero yo hablo de un concepto que se llama la googlización. ¿Y qué es la googlización? ¿Qué no lo digo? Y es que la información toda la tenemos siempre ¿en dónde? La tenemos al alcance de la mano. Hoy ya no nos aprendemos nada, Álvaro. Hoy ya no retenemos. Hoy ya la memoria está pasando a otro nivel. Y entonces, como no tenemos memoria, no volvemos a hacer las cosas como es. Entonces, esos errores los vamos a cometer siempre. Hoy, la forma en que atendí la persona no sé, una humedad en la unidad residencial, como la atendí hoy, no la documenté y perfectamente me puede pasar al año siguiente, o me puede pasar 3 años después, o inclusive le puede pasar al administrador que me reemplazó y le va a tocar vivir las mismas situaciones. Entonces, de eso se trata la cultura colaborativa, ese conjunto de actividades que nos van a definir cómo se deben de hacer las cosas, cómo se deben de tratar esas cosas, qué es lo que yo debo hacer en ese día a día, pero resulta que aquí viene la pregunta también, ¿cómo logro yo sembrar la cultura en mi administración? ¿Cómo logro yo que mi equipo verdaderamente se vincule conmigo y me ayude a hacer mis tareas? Porque es que también sé que para muchos administradores la carga la tienen toda. Entonces yo soy el que resuelvo todo, yo soy el que tengo toda la solución. Entonces a partir de eso, yo lo llamo de una forma y lo llamo de la lluvia de la C. Eso también es una extracción de uno de los contenidos que tenemos también en la base, en el banco de información desde todos. Y básicamente se marca en 4C, que es una muy buena comunicación, la colaboración, la confianza y el compartir. Entonces, la cultura colaborativa está enmarcada en comunicación, enriquecer las conversaciones, coordinándolas y promoviendo la autoorganización. Esto no significa reuniones todo el día. Esto significa es ir puntual a lo que yo necesito, ser precisos y concisos con la información que doy. A veces le doy muchas vueltas. Colaboración es motivar las sinergias y el liderazgo que mejoren la productividad. O sea, esa colaboración va enmarcada es en quiénes son los que mejor talento tienen. Es que a veces, Álvaro, y asistentes empezamos a colocarle trabajos. Voy a colocar un ejemplo. Ponemos a la persona que no sabe manejar el PowerPoint a hacer la presentación para la junta. Y esa persona se demora 2, 3 días o se demora 4, 5, 6 horas, la estresa y nunca lo aprendió. Y tenemos otra persona que lo sabe hacer muy bien. Entonces, ese tema de conocimiento de talentos. Confianza, incentivar la cooperación y la productividad compartida. ¿Qué pasa ahí con eso de la confianza? Y lo dije hace un momento.
nosotros como administradores somos muy dados a que todo tiene que pasar por nosotros. Entonces, inclusive, y esto va a ser un ejemplo que con toda seguridad a todo el mundo le toca repetirlo, ya está aprobado en el presupuesto y a pesar de que está aprobado en el presupuesto, el coordinador de mantenimiento no puede hacer la compra porque primero tiene que pasar por el administrador para que la valide. Cuando efectivamente ya estaba aprobado y perfectamente pueden haber otro tipo de controles que más adelante los vamos a ver. Entonces también hay que delegar. O sea, aquí también aquí parte fundamental de la cultura es saber delegar, ¿cierto? Que va en esa parte, compartir. Déjeme meter la cucharada. La confianza es una megatendencia. Por la confianza la historia se ha venido dando. O sea, el desarrollo que tenemos en este momento se da por confianza. O sea, si yo confío en el otro, colaboro. Si yo no confío en el otro, no va a colaborar. Mire lo que está sucediendo en el país. Inmediatamente el índice de inversión comienza a bajar y las calificaciones de inversión, porque no hay confianza. Entonces, lo más importante es mantener la confianza en nuestros empleados, en nuestras empresas, en la sociedad, ¿cierto? Tenemos que trabajar unidos y conjuntamente para que se genere confianza. Tenemos que colaborar. Si no colaboramos, no hay partida. Así es, Álvaro. Y la confianza va muy de la mano, obviamente, con los controles. Yo se lo interrumpo mucho, me quedé aquí alumno, pero quiero como esto cerrar el micrófono. No es un webinar, sino que es un curso introductorio, voy a abrir los micrófonos. Nunca lo habíamos hecho, bueno. Pues sí, le voy a pedir aquí a la gente que quiera hablar, que quiera darnos su opinión, que quiera preguntar algo, ¿cierto? Que me pongan aquí en el chat, ¿cierto? Y yo le voy diciendo a Isaac para que le vaya abriendo el micrófono. Posiblemente no lo podemos hacer todos, por eso era que habíamos dicho que íbamos a dejar solamente 25 personas, pero dado que mucha gente se siguió escribiendo o nos llamaron y nos dijeron, venga, que quiero participar, por eso lo abrimos. Entonces, por eso era más un tema pedagógico, ¿cierto? Que no queríamos abrir más espacios. Entonces, abrimos, en este momento tenemos 44 personas en sala, ¿cierto? Y obviamente en un salón de 44, si nos ponemos a levantar la mano, de pronto no avanzamos. Pero igual, quien quiera hablar, quien quiera darnos opinión, todo el tema de la transformación digital y el trabajo colaborativo, estamos abiertos. Me ponen un mensajito aquí abajo en el WhatsApp y Isaac les está abriendo el micrófono. Jaime, disculpa que tanta interrupción. Gracias. Tranquilo. Entonces, cuando hablamos de confianza, Álvaro, pues ojo, no la vamos a tergiversar. O sea, hablamos de confianza, pero hablamos con controles, ¿cierto? Otra C más, que es el control. Entonces ahí, ¿yo por qué lo hablo de lluvia de sedes? Porque es que para mí existen más. ¿Y cuáles más deberíamos de tener en esa cultura? Condensar. ¿Y cuál es la condensación? Tenemos que ser más simples en la información. A veces gastamos demasiado tiempo en ciertas labores que de pronto no nos dan valor. A veces nos demoramos, hacemos reuniones, que es el ejemplo mucho más claro, hacemos reuniones de 4 horas, una reunión de más de 40 minutos, ya se perdió el foco. De hecho, la atención se pierde perfectamente a los 7-10 minutos. O sea, si alguien no está conectado en esos 7 minutos, perfectamente está pensando otra cosa. Calendario, ¿qué quiere decir calendario? Programaciones, tener algo para cada, o sea, algo acomodado a la hora, una programación clara, una agenda de trabajo, y ahorita vamos a ver qué herramientas podemos usar para eso. Coordinación, ¿cierto? Creo que aquí ya lo hemos hablado, y algo importante, coraje. ¿Y qué tiene que ver el coraje con la cultura? Y es esa actitud para poder enfrentar los cambios, esa actitud para poder enfrentar que las cosas se pueden hacer de una forma distinta. Y me voy a devolver un poquitico a lo que hablaba Álvaro. Ojo con el tema generacional. Hoy, Álvaro tiene toda la razón, en una empresa perfectamente tenemos personas de 4 o 5 de las 4 generaciones o de 3 generaciones. A todos no le podemos dar el gusto, pero entonces el tema generacional que va es con el coraje de aprender, el coraje de enfrentarnos a los cambios, en que podemos hacer las cosas de una forma distinta, como lo decíamos ahorita con la palabra que aprendimos hoy, con el tema de verlo en una perspectiva totalmente distinta, ¿cierto? Hacer que ese bulladé aparezca y vamos a ver lo que hacemos cotidiano, lo vamos a ver de una forma distinta. Calcular, medición. O sea, tenemos que medirnos. A veces no tomamos decisiones y nos dejamos comer en ese día a día. Y finalmente celebrar, porque hay que aplaudir los éxitos. Y ahí va muy de la mano el tema de apropiación con los empleados, de hacer un tema de endomarketing, ¿cierto? O sea, trabajar el marketing en el interior, que la gente que está trabajando con nosotros esté contenta, que se sienta bien.
Yo sé que la deserción que hay en este gremio es alta. Nos hemos preguntado el por qué es alta. No creo que solamente sea salario, no creo que solamente sea por un tema de desconocimiento o porque se van. Y a pesar de eso, empecemos a buscar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces también habrá que celebrar. En ese orden de ideas, pues viene la transformación digital. Y aquí me voy a demorar muy poquito para poder que entremos en materia con lo que tiene que ver con lo que vamos a hablar en el curso y esos ejercicios que vamos a hacer. Y resulta que la transformación digital, aquí me voy a devolver al año 2017 y traje a Álvaro, me tomé el atrevimiento de traer un slide de una presentación de un congreso de centros comerciales, pues que me pareció muy curioso. En el 2017, esta persona, Marc Vidal, que si quieren lo pueden buscar, es un español, tiene una página donde podemos encontrar información tecnológica unos artículos muy interesantes. En el 2017 él decía algo y era, o te transformas o te transformarán. Entonces, en el 2007 era una sugerencia, hey señores, tenemos que ver las cosas de una forma distinta. Llegó el 2020, nos dio el golpe y nos transformamos o nos transformamos. Entonces, cuando nosotros decíamos, yo tuve una experiencia en uno de mis trabajos donde casi por un año entero empezamos a trabajar un proyecto de migración a la nube, de trabajo colaborativo y de reuniones virtuales, inclusive de trabajo en casa. Y en el proyecto se nos reían, decían, pues, ¿cómo le ocurre que trabajo en casa? Pues la gente se va a ir a ver televisión, se va a ir a dormir. ¿Qué tal si lo hubieran aprobado? ¿Cómo hubiéramos estado preparados? Porque nadie lo pensaba. Nadie sabía que venía la pandemia, nadie sabía y nos tocó aprender. Al principio nos daba pena prender la cámara, al principio nos daba miedo ir a estas charlas virtuales. ¿Cuántos de ustedes se atrevieron después de la pandemia a comprar por internet, a pedir domicilios, a comprar la ropa por internet, a pedir el mercado? Yo hoy no hago mercado físico, yo hoy todo lo pido por una aplicación. Yo ya no salgo, o sea, ya no quiero ir a hacer esas filas. ¿Por qué? Porque empecé a encontrar el valor del tiempo. Entonces yo no voy a hacer mercado ya, tengo una lista predeterminada y esa lista de mercado se me repite porque hay cosas que yo repito y me la traen a la puerta de mi casa. Entonces eso fue la transformación que nos empezaron a dar. Y en esa transformación estaba ligado a ¿qué? A 3 revoluciones que hoy vivimos. O sea, recuerden que en la historia pues, han habido unas revoluciones industriales, pero hoy nos pasó una revolución que se revolvieron 3 que empezamos a vivir desde hace unos 5 años, 5 o 6 años, y todavía son vigentes. Y esas 3 revoluciones simultáneas están enmarcadas en una que nos conviene mucho y que tiene que ver mucho con propiedad horizontal, y es la urbanización, ¿cierto? Hoy todos migramos a ciudades, hoy construimos, hoy no sé Álvaro, cuál será el dato que tenemos de construcciones nuevas de vivienda. Pero mire, pero hay un dato muy interesante, miren, somos 7.000 millones de personas, ¿cierto? En el mundo. Y sí, en el 2020, 2019, si no estoy mal, es primera vez que se cambia la torta, porque siempre era 60-40, 55-45, ¿cierto? En el tema rural, o sea, la gente seguía viviendo en el tema, en la ruralidad, de alguna manera. En este momento, el 60% de las personas viven en una ciudad. Y eso en perspectiva va a cambiar, muchas cosas, porque las ciudades van a ser tan densas, tan grandes, ¿cierto? Que decir para entrar a alimentación va a ser muy difícil. Entonces la pandemia comenzó a hablar de la ciudad de los 15 minutos, que es un colombiano en París. O sea, que tu trabajo te queda 15 minutos, que tu supermercado te queda 15 minutos, ¿cierto? Porque va a ser imposible moverse en las ciudades. Pero, profe, continúe y vuelvo invito a las personas a que si quieren preguntar, si quieren aportar, me digan para abrirles el micrófono. Listo, entonces tenemos la revolución de la urbanización, que hoy también hay un fenómeno, Álvaro, y es, con la pandemia entendimos que podíamos trabajar de la casa y nos estamos yendo al campo. Pero la diferencia es que nos estamos yendo al campo, no a cultivar. Nos estamos yendo, o sea, hoy estamos buscando irnos al campo, pero a una cuadra donde hayan 20 metros de manga y una casita bonita y muy buen internet. Y con eso estoy tranquilo. Entonces también hay unos fenómenos que se empiezan a dar. Hay una segunda revolución que es la globalización, ¿cierto? Como decía ahorita, estamos mucho más cerca.
hoy contactarnos con todo el mundo es mucho más fácil. Y esta es una muestra. Hoy estamos hablando con gente de Cali, estamos hablando con gente de Barranquilla, estamos hablando con gente de Envigado. Entonces, hoy nos podemos conectar mucho más fácil. Entonces, la globalización también empezó a marcar. Y una tercera revolución que tiene que ver con la comunicación, ¿cierto? Hoy todos tenemos, y como les decía ahorita, todos tenemos al alcance de la mano la información. Todos estamos con la cabeza hacia abajo, mirando la pantalla. Esta semana estuve en un examen de los ojos y me decía la doctora, ¿cuánto tiempo usted permanece frente a una pantalla? Y yo la respuesta que di es, yo no veo televisión. Pues la televisión que veo son, ponle 1 hora, 2 horas. Y ella me dice, no, frente a una pantalla es, suma el televisor, suma el computador y suma tu celular. Y suma tu tablet si también la tienes. Y pasé de estar al frente de una pantalla de 2 horas, pasé a estar al frente de una pantalla casi 12 horas, de 9 a 12 horas diarias. Entonces, ¿por qué? Porque estamos conectados, el mundo de la comunicación. Entonces, aquí viene una pregunta y es, ¿cómo afectan estas 3 revoluciones a nuestra propiedad horizontal? ¿La afectan o no la afectan? ¿Cómo podemos empezar a avanzar? ¿Cómo podemos empezar a trabajarlo de esa manera? Y entonces, ahí empezamos a hablar, volvemos a lo mismo. ¿A dónde se nos está yendo el tiempo? ¿Dónde se nos está yendo el tiempo en la propiedad horizontal? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Y en ese donde se está yendo el tiempo es, ¿cuáles son esos ladrones de tiempo? Entonces, aquí sí quiero que participen, por favor, y vamos a hacer ahorita un ejercicio frente al tema y es, ¿cuáles son esos ladrones de tiempo que tenemos en nuestro trabajo, en ese día a día? Les voy a ayudar. Ladrones del tiempo, ¿cómo? Y me van a decir si sí o si no. Interrupciones. Álvaro, usted no clasifica en esa en este momento. Entonces, interrupciones. ¿Cuántas veces no pasan que estamos trabajando cuando era presencial? Se paraba la vecina a contarnos el chisme, se paraba la ida a la cocineta, la ida al vecino que vino a la administración a colocar una queja que a la final ni siquiera era una queja, simplemente lo que le hacía falta era conversar. Y cuando vamos a la casa, entonces tiempos como la televisión, tiempos como las notificaciones, por acá están colocando ladrones de tiempo el Facebook, entonces las notificaciones, esas son redes sociales. Entonces, ¿cuántas veces, ahí viene una pregunta interesante, cuántas veces desbloqueamos el teléfono en el día? ¿Cuántas veces tenemos ese desbloqueándolo? Que a veces lo desbloqueamos y ni siquiera sabemos para qué lo desbloqueamos. ¿Cuánto tiempo nos roban las reuniones? Y ya lo hablamos. Reuniones hasta de 2 horas, de 3 horas. Reuniones que toca dar refrigerio y gastando nuestro presupuesto que es escaso. Cuando podemos hacer una reunión perfectamente en 15 minutos. O nos podemos conectar. O simplemente mandar un correo. Y ya. Ni siquiera había necesidad. ¿Cuántas veces terminamos con una reunión y decimos, pero esto me lo han podido... Pudo haber sido más fácil un mensaje de texto y ya. ¿Cierto? ¿Cuántas veces nos roban las urgencias? Las urgencias, la falta de organización, que también tenemos, entonces la falta, el desorden organizado que tenemos en nuestra cabeza. ¿Cuántas veces procrastinamos? Todos sabemos la definición de eso. Y eso lo vivimos día a día. La tarea que teníamos hoy la dejamos para mañana y mañana resulta que no, la dejamos para pasado mañana. Y vamos dejando las tareas y la vamos dejando las tareas así, porque pensamos que son muy sencillas, entonces las hago después. Y el después no sabemos qué va a pasar. Aplazar la toma de decisiones. Entonces también queremos que las soluciones nos lleguen con el tiempo, que el tiempo solucione nuestros problemas. Y una muy grande, que es que es no delegar y no saber decir no. A veces también empezamos con eso y eso sí que nos roba tiempo, porque a todo le decimos sí, a todo le vamos diciendo sí. Y ese sí significa gastar más. Y definitivamente problemas de comunicación. Esos problemas de comunicación que nos van a llevar a otro lugar. Pero es que, ¿qué pasa? Resulta que nosotros, como administradores, tenemos algo en la mente y es que nos creemos los superhéroes. Creemos que todo lo podemos resolver y que todo lo tenemos que hacer ya y que todo es urgente y que todo debe ser resuelto en menos en el mismo día. O que lo que yo hago siempre va a ser más importante en manera personal que de la organización. Entonces, ahí es donde viene todo el manejo del desorden. Y aquí quiero que miren la pantalla y traten de leer. Álvaro, lo voy a hacer contigo que estás ahí en vivo.
y me vas a ayudar con esta lectura. ¿Eres capaz de leer? Tu mente tiene la inmensa habilidad de... Sí, ese es el caso, que uno entiende y no entiende, sabe qué dice y no sabe qué no dice. Pero sabes leerlo, sabes qué dice ahí, sabes completar Sí, la oración. claro. Sí, pero uno interpreta, pero la habilidad de ordenar el caos. Entonces uno la va organizando, pero si es una forma muy, si uno estuviera organizadito, sería más expedito. Exacto, entonces mire, aquí vemos, o sea, ahí es un ejemplo muy, muy claro. Aquí vemos un desorden, aquí hay desorden, pero resulta que con el desorden nosotros nos acomodamos muy fácil. ¿Por qué? Porque tu mente tiene la inmensa habilidad de ordenar el caos. Y entonces creemos que estamos trabajando correctamente. Entonces, no me muevan no me muevas ese rollo de papeles que yo sé que hay ahí. Y yo me quiero imaginar sus escritorios. ¿Quién tiene escritorios limpios? ¿Quién tiene carpetas o bandejas de pendientes, entrada y salida? ¿Y cuáles los de y cuántas veces tenemos el de entrada vacío? ¿O cuántas veces tenemos infinidad solamente con los archivos digitales? Un ejemplo claro, ¿cuántos almacenamos la información en el correo electrónico? Guardamos todos los archivos. Ah, es que eso me mandaron el archivo y voy y lo busco en el Gmail o voy y lo busco en el correo electrónico, que ni siquiera lo tengo organizado. Entonces, ojo, el caos somos muy dados a organizarlo fácilmente. Llevémoslo a la casa. No, yo para qué voy a doblar las medias. Yo prefiero tener las medias porque yo me encuentro la ropa así. No me toque en el closet que yo sé encontrar las cosas. Así decía la mamá, ¿cierto, Álvaro? No me remarquen que yo sé dónde está. No me digan dónde, no me toquen, no me lo organicen que yo sé dónde están las cosas. Entonces, pero resulta que Álvaro cuando leyó esto se pudo haber demorado 10 segundos más en saber que decía, tu mente tiene la habilidad para ordenar el caos. Pero como estaba en caos se demoró más. Pero Álvaro sabe leer. Entonces, ¿dónde es más eficiente? Cuando yo lo tengo organizado o cuando lo tengo desorganizado. Y esto va más de un tema desde la reflexión. Porque también somos muy dados a hacer las cosas difíciles. Y aquí viene una imagen que saqué de esas redes sociales, la que les mencionaba ahorita, que es, no solamente hay que trabajar duro, hay que trabajarlos con inteligencia. Todos están trabajando, sí, todos están trabajando, pero ¿quién lo hizo con más inteligencia? Entonces ahí viene la invitación y yo creo que es el objetivo principal, que es el objetivo principal de este curso que estamos lanzando hoy. Y es, vamos a trabajar de manera más inteligente. Es totalmente falso que la administración de las copropiedades les tengamos que invertir más de 12 horas. Eso es totalmente falso. Yo puedo ser productivo en menos tiempo. Yo puedo volverme aliado de las herramientas tecnológicas y de las metodologías de trabajo para poder ser mucho más eficientes. Y resulta que las cosas están cambiando. Aquí quiero compartirles también, lo vamos a ver muy cortico, no lo voy a dejar todo, pero las cosas van cambiando, las cosas empiezan a cambiar. Y aquí voy a hablar un poquito de tecnología y va una pregunta al final. Todo está cambiando a una velocidad vertiginosa y aún no te has dado cuenta. El email ha desbancado al correo postal. WhatsApp ha destruido el negocio de SMS de las compañías de telefonía. Netflix ha conseguido que no queden casi videoclips, que menos gente vaya al cine. Booking es una gran amenaza para las agencias de turismo. Google ha cambiado la forma de obtener la información. Airbnb está causando graves dolores de cabeza a los dueños de los hoteles. Las redes sociales han hecho muchísimo daño a los medios de comunicación. Facebook mata poco a poco a los portales de contenido. Twitter condiciona la actividad política. El currículum vitae está siendo sustituido por LinkedIn. Instagram está sustituyendo a las revistas de moda y creando modelos. Tinder ha cambiado la forma de ligar.
Las empresas de televisión están en riesgo por culpa de YouTube. Spotify y iTunes han cambiado la manera de consumir. 21 Button está modificando la forma de vender y comprar ropa. Los smartphones están acabando con las cámaras de fotografía. Uber y Cabify han puesto en pie de guerra a los taxistas. BlaBlaCar hace la vida imposible a las compañías de transporte, sobre todo las de autobús. El car sharing está perjudicando seriamente la compraventa de vehículos. Los coches eléctricos. Lo voy a dejar ahí porque creo que fue suficiente ilustración. Se me fue la presentación. Eso es muy diciente. Cuando hablábamos de mercadeo 5.0, el mercadeo 4.0 es la transformación, ¿cierto? Cuando todavía existía o existe en lo online, o sea, y el offline, o sea, lo real, lo que estamos enseñados. Hoy estamos hablando de blockchain, inteligencia artificial, machine learning, Internet de las cosas, inteligencia virtual, o sea, miles de cosas, de tecnologías que ya están metidas dentro de la PH. Va a preguntarle a la gente de mantenimiento, entonces van a una bomba y tiene una cantidad de tecnología que el hombre apenas mire y dice, ¿cómo? Hay una empresa que he tratado de contactar para que esté acá, creo que se llama Holding PH, que trabaja, se llama, por aquí lo tengo, phholding.com, ¿cierto? Ellos destraban los ascensores de forma remota. Es un impacto para la PH. ¿Con qué? Con tecnología, no sé cuál será, ¿cierto? Sería muy bueno que esté por aquí, si alguien lo conoce, que me pegue una llamadita para que nos cuente cuál es el tema, ¿cierto? Entonces, mira, la tecnología ya está metida dentro de la PH. Hay dos ciudades, una al norte en Canadá, perdón, en Canadá y otra en Japón, ciudades totalmente tecnológicas, conectadas. Y eso ya existe. Y para allá vamos. Son las primeras pruebas. Y uno dice, no, eso se demora. Exacto. O sea, yo estoy seguro, Álvaro, que las disqueras no esperaban a Spotify o iTunes. Yo estoy seguro que los medios de comunicación ni la política esperaban el Twitter. Claro, y todos los ejemplos que nos colocaban. Hoy estamos viviendo algo. Y yo voy a preguntar algo, voy a hacer dos preguntas. Una con lo que estamos viviendo ahora, con algo que hablaron ahí, y es, hoy vamos a seguir comprando carros. Yo hoy no compraría carro. Es mejor rentarlo, porque va a ser más fácil rentar que comprar. Y eso es una realidad, y están cambiando. Y la pregunta fuerte que quiero hacerles es, en ese video que acabamos de ver, perfectamente puede también haber un ejemplo con la propiedad horizontal, donde la propiedad horizontal se sienta amenazada por la tecnología y reemplace nuestros trabajos. ¿Nunca han pensado eso? Que pueda suceder. Porque es que Jaime Oppenheimer dice en un libro que se me va al título, enseguida lo reviso, que lo tengo por aquí en la biblioteca, ¿cuántos, por ahí en unos 10 años, cuántos, o sea, más o menos el 50% de los trabajos conocidos van a desaparecer? Así es. Porque todo se monta en la transformación digital y eso explora una cantidad ya de cosas. Antes ahí fue donde Bill Gates dijo, le vamos a cobrar, va a tocar cobrarle impuestos a los robots, ¿cierto? Para poder sostener las sociedades y las ciudades, porque si no, entonces, ¿quién va a pagar, cierto? Si hay una cantidad de personas que van a estar vacantes. Entonces, es el tema de tocarnos. Este es hoy una sensibilización de un preámbulo de qué es la transformación digital y el trabajo colaborativo. Y yo creo que enseguida vas a pasar ya a un tema técnico, ¿cierto? Más de tecnología. Sí, ya voy a mostrar demostraciones de cómo aplicarla en la PH, ¿o no, Jaime? Así es. Entonces, en uno de los descargables que tenemos, y ahí les dejo pues la inquietud, hablamos de esas aplicaciones colaborativas. Entonces, existen aplicaciones colaborativas, por ejemplo, el Dropbox, todos lo hemos conocido, todos hemos escuchado de él. Uber es una plataforma colaborativa, Wikipedia, ¿cierto? El SharePoint, quienes usan Microsoft tienen el SharePoint. Y el día de hoy, Zoho, que también es una plataforma. ¿Qué hace el SharePoint? Qué pena. ¿Qué hace el SharePoint? El SharePoint es lo mismo que Workspace, pero en la versión de Microsoft. Ok. No es OneDrive.
Ahorita lo están migrando al OneDrive, o sea, finalmente lo van a migrar como nombre a OneDrive, pero el SharePoint es toda esa plataforma de integración, de compartir información desde Microsoft, ¿cierto? Que uno normalmente siempre toma una decisión, o me voy por Google o me voy por Microsoft, ¿cierto? Hoy vamos a empezar a hablar un poquitico de Google. ¿Por qué? Porque la tendencia ha estado a que es mucho más económico y que la gran mayoría de compañías y de propiedades tienen sus correos por ahí. Entonces vamos a hablar un poquitico sobre esa plataforma, pero eso no quiere decir que el curso no vaya a tocar otras plataformas. Entonces podemos hablar también del SharePoint o del OneDrive, como tú lo llamas, Álvaro. También podemos tomarlo y empezar a trabajar bajo esas herramientas. Aquí hay algo importante. La herramienta no te va a hacer colaborativo. O sea, la herramienta no te hace colaborativo. Lo que te hace colaborativo es la cultura. O sea, todos ustedes pueden tener el mejor software. O sea, podemos tener acá un tab y el más completo, con la mayor información, el más automatizado. Pero si no tenemos la cultura colaborativa, no lo vamos a lograr. No vamos a lograr tener esa información. ¿Por qué? Porque la información la tenemos nosotros. El conocimiento todavía lo tenemos nosotros. Y ahí es donde yo pregunto, ¿dónde está ese conocimiento de la propiedad horizontal? ¿Quién lo tiene hoy en día? Y metamos desde una vez en propiedad horizontal, en lo que hacemos en el día a día. Y aquí les voy a mostrar un cuadrito de lo que hacemos en ese día a día y vamos a pensarlo en dos términos. Uno, en el hacer y cuáles son los que nos roban más tiempo. Entonces voy a hablar, por ejemplo, de la gestión de la propiedad horizontal. Entonces, cuando hablamos de comunidad, cuando hablamos de comunidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos hablando de qué actividades puntualmente. Entonces, cuando hablamos de comunidad, perfectamente, hablamos de censo, ¿cierto? Tenemos que hacer esos censos. ¿Cómo hacemos el censo? Ah, no es que eso no se actualiza por hace 2 años. No, es que yo solamente lo hago cuando llega un nuevo residente. No, es que yo solamente un ocupante de vez en cuando. ¿Quién de ustedes hoy tiene su censo actualizado y que se pueda actualizar en línea? O sea, que si hoy se mueve una persona, me quede actualizado. Jaime, disculpa que te interrumpa. Nos dice Diana Patricia Valencia Vanegas, la cuestión no es trabajar más, es trabajar mejor. Y en el tema del censo me llama la atención, es que uno hace un censo, pasa unas hojas, ¿cierto? Y tiene que poner un colaborador, ¿cierto? A tabular eso. 64 apartamentos, 300 apartamentos, 1500 apartamentos. Cuando eso digitalmente ya se puede hacer. Y de manera gratis, Álvaro, porque es que el curso de que vamos a hablar es de manera casi que gratuita. O sea, casi que gratuita es porque son aplicaciones o de muy bajo costo o que todas las tienen en su celular. Entonces, cuando hablamos de comunidad, entonces hablamos, por ejemplo, de ese censo, ¿cierto? Cuando hablamos del registro de trasteos, por ejemplo. Entonces, ¿cuántas veces nos sucede que 2, 3 inmuebles se quieren trasladar el mismo día y no pueden? Y la responsabilidad se la dejamos a quién, al vigilante. O las reservas de auditorio, reservas de salones sociales, o el manejo propiamente del parqueadero. ¿Cierto? En requisitos legales. Cuando hablamos de requisitos legales, ¿quién nos roba tiempo en requisitos legales? ¿Dónde podemos hacer mejoras con todo lo que tiene que ver con Workspace? En el manejo de las emergencias, en simulacros, todo el manejo de los seguros. Por ahí preguntaron ahorita en la encuesta, todo lo que tiene que ver con salud y seguridad en el trabajo. Entonces, ahí también, en los órganos administrativos, en órganos administrativos, ¿a qué nos referimos? ¿Cuánto le invertimos a los consejos de administración? A preparar esos informes que son mensuales. ¿Cuántos informes de gestión realmente si son bien elaborados o con todas las condiciones o de buena calidad? Asambleas, citaciones automáticas, que las citaciones lleguen automáticas y no tengamos que desgastarnos en hacer un edificio que tenga 100 propietarios y hacer 100 cartas. Aquí lo podríamos hacer solamente a un clic. ¿Cuánto tiempo se puede ahorrar una secretaria o un asistente o el mismo administrador si lo hace? Entonces, todo ese tema de programación, todo el tema de manejo de proyectos. Entonces, cuando hablamos de proyectos, a veces los tenemos en la cabeza y cuando los tenemos en la cabeza, ¿qué sucede? Perdemos dinero porque no tenemos el control. Si hablamos de la parte financiera, voy a pasar acá muy rápido porque quiero que hagamos ya el ejercicio. Y en la parte financiera, entonces la cartera, cuando cobramos cartera, ¿cuántas veces la cartera se aumenta por una sola razón? Falta de gestión. Una llamada, una carta,
en el momento adecuado, lo puede hacer. La administración de las cuotas de la administración, ¿cierto? En gestión humana. Jaime, diga en cartera que tenemos 1.500 apartamentos, 800 apartamentos, 300. Controle la cartera, es difícil, ¿cierto? Y cuando usted llega a un consejo, le pregunta al presidente, ¿cómo va con la señora que debe 10 millones de pesos? Y apenas ve uno que la administradora ve que la persona hace así, no, lo tengo en del abogado. Y que el abogado, ¿qué dijo? No sé. Cuando es una cosa sencilla de manejar en Workspace, ¿cierto? Unos semáforos que te pueden mostrar la trazabilidad de la cartera y cuándo enviar la carta, ¿cierto? Cuándo llevarlo al abogado. Así es. En gestión humana, Álvaro, por ejemplo. Gestión humana. No, por aquí me quería leerte un mensaje de Pilar Ateortúa que dice, también los usuarios o propietarios de las copropiedades son los que quieren solucionar inmediatamente, soluciones inmediatas y de una urgencia. Y si no resolvemos la situación inmediatamente, dicen que el administrador no hace una adecuada gestión. Eso tiene que ver con el mundo digital. Como cada vez somos más inmediatistas, tenemos la información ya, pagamos por internet, o sea, ya no hacemos la fila en el banco y nos demoramos hora y media en una fila, ya pagamos por acá, ¿cierto? Entonces todo es mucho más rápido. Y eso es parte de la cultura que se va generando, y si no nos adecuamos a la cultura, pues la gente va a decir, venga, es que ustedes no están cumpliendo con los estándares del mercado. Álvaro, me adelanto a comunicaciones y gestión al cliente. Esas son relaciones con el cliente. Y Pilar, te cuento algo. Muchas veces fallamos es en la atención al cliente. A veces el usuario, el propietario, solamente quiere que lo escuchemos, porque obviamente hay cosas que no podemos resolver de inmediato. Y yo siempre coloco el mismo ejemplo. Cuando hay una gotera o cuando hay una humedad, la humedad no se resuelve de un día para otro. Resolver la humedad se me puede demorar perfectamente, no sé, 4 o 5 días, una semana, un mes. Pero el propietario, ¿qué es lo que está esperando? Acompañamiento, seguimiento, que me escuchen, que la persona sienta que el administrador realmente está interesado en mi problema. Entonces, muchas veces es de atención, y aquí en comunicaciones, con ciertas herramientas podemos tener ese control de atención al cliente mucho más claro. Esas quejas y esos reclamos, ¿cómo los podemos gestionar? Volviendo a gestión humana, es hablar del talento humano, o sea, hablar del talento que tenemos, conocer muy bien los perfiles. Yo hablaba en estos días con un administrador y me decía, Jaime, qué difícil es conseguir personas capacitadas en propiedad horizontal. Claro, es que la propiedad horizontal no la encontramos en la universidad. Esto se gana a través de experiencia. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Formación. Nos toca formarlos, manejar todo lo que tiene que ver con las evaluaciones de empleados. Una evaluación que es muy simple y que muchas veces se vuelve requisitos de ley, pero no sabemos cómo hacerlo porque creemos que nos está quitando tiempo, pero perfectamente lo podemos tener controlado en algo tan simple como una hoja de cálculo, con un recordatorio o con una tarea pendiente, ¿cierto? Ni hablar de operaciones, el manejo de proveedores, todo el tema de mantenimiento preventivo, correctivo, hojas de vida de los equipos. Hoy todo se nos queda en la cabeza. El supervisor o el asistente de mantenimiento no reporta la información y se queda en el limbo. Perfectamente se queda en el limbo. Entonces, este curso nos vamos a centrar mucho en trabajar en Google Workspace. ¿Qué es eso? Es una palabra bonita, pero todos la conocen. Aquí vamos digamos que a redescubrir lo que es el Google, a redescubrir esas aplicaciones que todos ustedes tienen en su celular, inclusive de manera personal. Todos tienen un correo electrónico en su celular, todos tienen un calendario, todos tienen el Drive, todos tienen el Meet, que es para hacer las reuniones. Precisamente para eso encontramos herramientas como, básicamente, son un grupo de herramientas que están enfocadas a la productividad y que te van a mejorar la vida. Pero entonces ustedes me dirán, pero es que yo sé manejar Gmail, es que yo sé manejar el calendario, porque yo lo tengo ahí. Pero les puedo asegurar que no tenemos toda la capacidad y le sacamos todo el provecho, porque aquí el trabajo importante está en la integración donde yo, desde un correo, pueda trabajar de manera simultánea, que desde un correo yo lo pueda gestionar como si fuera una tarea, que yo pueda tener respuestas automáticas. Por ejemplo, les voy a mandar un link para que hagamos un ejercicio cortico de cómo se hace colaborativamente. Hoy, vuelvo y les digo, hoy están ustedes
ustedes están en diferentes partes de Colombia. Y hoy hagamos un ejercicio, les acabo de mandar un link donde pueden ingresar y van a ingresar a una hoja de Word. En esa hoja de Word hay una información y vamos a simular que estamos haciendo un informe de gestión, donde todos al mismo tiempo podemos trabajarlo. ¿Qué quiere decir eso? Es que en el día a día, es que yo no puedo coger el archivo porque lo tiene abierto la contadora. Y hasta que la contadora no lo suelte, yo no puedo trabajarlo. Jaime, ese es muy avanzado, discúlpame que te interrumpa. El archivo lo tiene la contadora y ella lo va a terminar y me lo va a mandar por correo. O se lo envía por correo. Y hay entonces uno lo baja, pues uno lo baja y lo trabaja y se le olvida guardarlo y cuando lo cerró no le guardó los cambios. O si le guardó los cambios, se le olvidó enviárselo, le envía otro y la contadora trabaja en otro y cuando menos pensamos tenemos 3 o 4 versiones del mismo archivo. Y no estoy, o sea, eso nos ha pasado a todos. Entonces ese es el mundo colaborativo que Jaime nos está proponiendo hoy. Es trabajar en una nube. ¿Cierto, Jaime? Sí, y aquí es muy simple. Aquí es crear, editar, compartir, registrar, analizar y finalmente tomar decisiones, que es lo que hacemos en el día a día. Entonces quiero que por lo menos 1 o 2 personas puedan ingresar. ¿Sí Jaime, pero te quiero proponer algo. Sí. Hoy rifamos un curso de términos y definiciones, que es el prerequisito para hacer el curso de la norma técnica sectorial E602 que tenemos, y hoy lo vamos a rifar. Yo pensaría que si se meten acá, podría ser Jaime, que la gente nos deje su nombre, que agreguen una foto de lo que estén viendo, no tienen, si quieren, de ellos mismos, donde estén en sus oficinas, en su casa, o del paisaje que estén viendo, de lo que quieran ponernos una fotico. ¿Cierto? Y ahí hacemos y rifamos ese curso. ¿Es posible? Pero hagámoslo con otro ejercicio, Álvaro, de una encuesta. Usted me dice con cuál lo hacemos, para que ellos vean la facilidad y cómo pueden controlar a sus administradores delegados o a sus coordinadores de alguna manera. Pero entonces, listo, hagámoslo con otro. Usted me dice con cuál. Listo, ya está habilitado. Entonces ya quería que se dieran cuenta que también tiene seguridad. Entonces no todo el mundo puede entrar. No todo el mundo puede entrar. Ahorita ya sí está abierto, ya todo el mundo puede ingresar al archivo. Entonces ahí ya están entrando 2 personas. Ahí entró, a ver, yo veo, bueno, no tengo los nombres. En ese párrafo que aparece ahí, voy a compartir pantalla, Álvaro, si me permite. Claro que sí. Compartir pantalla, uso compartido. Compartir una pantalla. Vamos a ver, aquí me deja. Ahí ya están viendo. Entonces, mire, ahí ya están todos. Dentro de ese párrafo hay unos errores ortográficos. Los pueden corregir. En la parte inferior pueden colocar, si quieres, realícenme esas respuestas. ¿Cómo realizas el trabajo en equipo en tu propiedad horizontal? Coloquen el nombre y coloquen la respuesta. Entonces, mire que hay 3 personas que pueden estar escribiendo. Pueden escribir sin miedo. No va a pasar nada. Entonces, lo que quiero contarles con esto es que todo se puede trabajar. ¿Cómo no va a ser mucho más sencillo hacer un trabajo al mismo tiempo que esperar a que uno lo termine otro o que uno lo cierre? O como decía Álvaro, que me lo mande por copia, que yo lo descargue. Entonces, miren que acá todos podemos estar trabajando al mismo tiempo. Obviamente de una manera mucho más estructurada. Esto solamente es un ejercicio para que puedan hacer la práctica, pero para que me entiendan básicamente qué podemos hacer. Y eso solamente es una hoja tipo Word. O sea, esto no está hablando todavía de nada avanzado. Es una hoja simplemente tipo Word. Donde lo que dijiste es muy importante sobre los permisos de edición. O sea, porque la gente se asusta con esto y dice, uy, ¿cómo así? No, esto es un problema porque entonces todo el mundo va a poder editar todo. No, esto lo que Jaime me lo contaba, o sea, decir el área financiera, le das a ciertos roles y a ciertas funciones le vas a dar unas actividades en determinados documentos y se los abrís a los que tienen que participar colaborativamente entre esos documentos. ¿Así es, Jaime, o no? Así es. Y podemos rastrear cualquier movimiento que se haga. O sea, cualquier movimiento es que ¿cuántas veces nos ha pasado? No, es que imagínense que se perdió el archivo. Justo se perdió el informe el día anterior. Aquí no se va a perder, porque vamos a saber quién lo borró, quién lo editó, cuándo lo abrió, a qué hora lo abrió.
Entonces podemos tener algo que se llama trazabilidad. Entonces, como ejercicio, creo que pueden entender un poquitico cómo funciona, ¿cierto? Voy a terminar por acá de compartir y voy a hablar un poquitico entonces, cuando hablamos de todos esos trabajos que tenemos en ese día a día, entonces cómo lo podemos integrar. Entonces podemos hablar del correo electrónico, del calendario, del Drive, de documentos, de una información que se llama el Data Studio, que es para manejo de datos, y tener los indicadores. Aquí me voy a detener 2 segundos nomás, porque no lo quiero mostrar. Simplemente es, imagínense que sus indicadores de gestión los puedan ver en línea todos sus consejeros, que los puedan tener en el día a día. Entonces, cuando hablamos entre ustedes me dicen, sí, es que yo esto ya lo tengo, yo ya lo uso, pero ¿cuántos de ustedes utilizamos, por ejemplo, el Gmail, el que tenemos en el día a día, para hacer respuestas automáticas? ¿Cierto? Respuestas automáticas que están claras, que yo repito siempre la misma información. Señor propietario, la cuota de administración, bla, 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 y después vuelvo y la repito, y vuelvo y la repito. Acá puedo tener respuestas automáticas, puedo gestionar el correo. Gestionar el correo es que me llegan 20 correos diarios. Yo automáticamente, Gmail me lo puede almacenar, puede dar respuestas automáticas, puede archivarlo, puede enviarlo a una tarea, puede borrarlo si es necesario. O sea, puede hacer infinidad de integraciones que son mucho más fáciles y te puede sugerir de maneras inteligentes tareas simples. Entonces ahí hay un valor. Y aquí viene una pregunta. ¿Cuánto tiempo se gastan ustedes gestionando su correo electrónico? Es más, ¿quién de ustedes tiene su correo electrónico con 0 correos sin leer? He visto en empresas personas que tienen su correo donde uno mira ahí de reojo y perfectamente puede ver hasta 2.000, 3.000 correos sin leer. No sé si a alguno les pasará. Es más, o 50 correos o 100 correos. ¿Qué significa 100 correos sin leer? Que perfectamente puede haber alguna razón importante con un copropietario, con un proveedor, una oferta que estoy dejando de tener, una gestión que estoy dejando de hacer. Y eso me lo puede hacer mucho más fácil. Por ejemplo, la herramienta de calendario. Entonces, la programación inteligente. Programación inteligente es una organización de ese día a día. Yo sé que todos muchas veces escribimos en nuestro cuaderno las tareas que vamos a hacer en el día a día o las agendas que tenemos. Gmail y desde la integración podemos hacer algo, integrar con nuestros correos y generar tareas o citas. Gestionar las tareas. Gestionar las tareas es que no se me olviden. ¿Cuántas veces, yo siempre coloco el ejemplo, cuántas veces sucede que me acuerdo de una tarea cuando voy en el carro o cuando estoy acostado? Ayer me decía alguien, o a las 2 de la mañana acostado me acuerdo de una tarea. Y resulta que a las 2 de la mañana, ¿qué puedo hacer yo? Si estuviéramos integrados, sí puedo hacer. Puedo coger el celular y escribir la tarea y se me va a sincronizar perfectamente con mi labor del día a día. Y eso lo podríamos aprender. Tener rutas claras, es que me tengo que desplazar. Tengo que saber, por ejemplo, controlar calendarios de mis empleados. Voy a hacer un ejemplo mucho más práctico. Yo soy administrador de cinco edificios y en cada edificio tengo una ronda del de mantenimiento. Y por orden, yo digo que va una vez al día a cada unidad, por decir algo. ¿Cómo yo sé que si lo hizo o no lo hizo? Reportes en línea. ¿Cómo puedo saber yo si sí lo está haciendo? Jaime, discúlpame, entonces, mira, en estos días hacíamos un estudio de satisfacción del cliente a una empresa de seguridad cualquiera y hicimos unas 150 encuestas y luego hicimos unas 10 entrevistas. Y los administradores me decían, o sea, habían marcado las encuestas que la comunicación estaba muy bien, ¿cierto? Cuando le pregunté por la minuta, que ustedes saben que como administradores y como administradores delegados van a leer la minuta diariamente, a veces van una vez, 2 veces en la semana a la copropiedad. Entonces, lo que pasó en la minuta no se lee y uno se va a leer la minuta de todo lo que sucedió en el día. Y yo pensaba inmediatamente en esto que me habías planteado,
una cosa tan sencilla que las minutas deberían de estar en nube, ¿cierto? Para que el administrador o el administrador delegado, como va, ¿cierto? De forma intermitente a las copropiedades, diariamente se mete y lee la minuta que le dejó el portero, ¿cierto? Sobre lo que sucedió o sobre las consignas, y se entera. Ni tiene que ir, ¿cierto? Y así no lo cogen fuera de base cuando va al consejo, cuando le dicen, vea, es que tal día usted no hay que pagar tal cosa. Entonces son cosas sencillas que podemos aplicar y que o sea, son prácticas y baratas. Jaime, nos dice aquí Juliana Chávez, por favor háblanos de esas respuestas gestionadas vía email. Creo que hoy no nos da el alcance, ya son también las 5:30, pero en el curso lo vamos a tener, ¿o no? Sí, lo vamos a tener, pero si nos quedan 2 minutitos, ya faltan 2 cositas, y si nos regalan 5 minuticos, les podemos mirar un ejemplo rápido de una gestión en el Gmail. Por acá también nos está escribiendo, por ejemplo, Alejandro Bedoya nos dice que él recibió su correo electrónico con 1082 correos sin leer. O sea, con toda seguridad, Alejandro, esos 1082, muchas respuestas después cuando tú las diste ese sábado ya no eran válidas. O sea, no gestionaron. Y con lo que decía ahorita Álvaro en el ejercicio anterior de la minuta, el ejercicio que acabamos de hacer de ese archivo de Word, llevémoslo a la práctica. Esa persona que está haciendo los recorridos por las unidades hace el reporte desde su celular. O sea, lo que acabaron de hacer, yo no sé cuántos lograron entrar desde su celular, pero pueden entrar desde su celular. Imagínense en el recorredor de las unidades, de los edificios, llega a la unidad X, hace el reporte y lo hace de una vez en su celular. Al hacerlo en el celular, en una plantilla como estas, ya queda hecho el informe. No tiene que llegar a las 5 de la tarde a sentarse a escribir un informe o a transcribirlo. Y así mismo podría pasar con fotografías o con otras cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, una aplicación de tareas que también es muy sencilla. Es una gestión de tareas y yo ahí sí que he investigado un montón en los gestores de tareas, porque ¿cuántas tareas ustedes pueden tener en un día cuando las documentan? ¿Cuántas tareas las hacemos? ¿Y cómo hacemos para priorizar? Y ahí viene otra cuñita. Esta semana colocamos un descargable que los invito para que lo tengan, que nos invita un poquitico a la productividad. Y uno de los puntos de productividad es eso, es priorizar. Entonces, ¿cómo priorizo yo si todo lo tengo en la cabeza? Se me queda muy difícil. Hay otra herramienta que también vamos a trabajar en el curso, que son las encuestas, ¿cierto? Que es todo el tema de formularios. Y aquí sí vamos a hacer el ejercicio, Álvaro, entonces rápido. Les voy a enviar también un link para que entren a un formulario y aquí vamos a pensar, vamos a llenar unos datos y si quiere por ese medio, Álvaro, podemos hacer el sorteo. ¿Te parece? Claro que sí, sí. Entonces, en este ejercicio... hacer una pregunta, en ese formulario que la gente la responda y usted como profesor dice cuál fue el que mejor la contestó. Listo, entonces acá en el formulario lo voy a colocar, van a colocar el nombre, la empresa, y vamos a hacer una pregunta simple. ¿Cuáles son sus ladrones del tiempo? Y van a señalar cuáles son. Y van a subir una imagen. O sea, ahí hay un archivo, hay una pregunta que es subir una imagen. Van a tomar una fotografía. Si quieren se toman una foto de ustedes o si quieren tomar una foto de lo que estén viendo. ¿Cómo aplicamos esto a la realidad? ¿Cómo podemos ver esto en la realidad? Vamos a hacer una suposición que tenemos un recorrido también del programa de mantenimiento y está recorriendo el edificio y encontró que la subestación tiene problemas entró a la subestación y encontró unos inconvenientes, no sé, está inundada, cosa tan horrible, pero bueno, se está inundando la subestación y toma unos datos, hace un registro de toma de datos y toma una foto. Y las fotos a veces se llegan al WhatsApp y eso se llena y hay un problema para tenerla. Aquí todo lo podemos tener unificado y de una vez tabulado. Entonces les voy a mandar ese formulario y me ayudan llenándolo. Mientras tanto yo lo voy a compartir. Voy a compartir dos cosas. Uno, el formulario y dos, voy a compartir la tabla donde podamos ver esa información. Entonces inicialmente voy a compartir el formulario. Les acaba de llegar este formulario, que para los que no conocen, esta es mía, la administradora desde todos, y vamos a colocar el nombre, la empresa, y me van a contestar rápidamente esas preguntitas. Pero lo que quiero que validemos es la facilidad. Yo no les estoy dando una inducción ni siquiera, porque esto está pensado también para estas personas
que no tienen tanto conocimiento en sistemas. Y ojalá lo hagan desde el celular. Ojalá lo puedan hacer desde el celular para que puedan tomar la foto, lo hagan más práctico. Hoy casi que todos nuestros empleados tienen celulares smartphone y se pueden convertir en su herramienta de trabajo mucho más fácil. Jaime, entonces lo que estás haciendo es, vos sos el administrador en este caso, hagamos el ejemplo, ¿cierto? Vos sos el administrador y le estás enviando a tus administradores delegados, auxiliares, jefes de mantenimiento y demás, ¿cierto? Les están dando un formulario estandarizado, ¿cierto? Que está montado dentro de un proceso y le estás diciendo, venga, necesito que me ubiquen esto, esto y esto, ¿cierto? Entonces, de forma colaborativa, a través de la tecnología, que es diferente, van a dar unas respuestas en tiempo real. Eso es lo que estamos viendo, ¿cierto? Sí, correcto. Ya está habilitado, ya está habilitado. Qué pena lo había colocado para que solamente lo pudieran ver ciertas personas. Entonces ya sí. Hablando de los permisos. Hablando de los permisos, exactamente. Ok. Entonces ya se les ingresa, ¿cierto? Sí. Aquí nos regañaron que se requiere permiso. Pero vuelvan y entren que ya está habilitado sin el permiso. A mí todo este tema, Jaime, me apasiona mucho. O sea, y yo creo que entré tarde en él, pero a mí me parece increíble la tecnología y lo que esto permite y hacia dónde va la revolución 4.0 pues, de la industria y ahora con todo el tema digital. O sea, ahora firmamos contratos digitales, ahora las actas de asamblea o las actas de consejo quedan digitales. Entonces ya tenemos que generar protocolos para guardarlas porque ya van a guardar en esos libros pues que cogen moho, se ponen a leer maluco por allá, no, ya van a quedar digitales, pero vamos a tener que dejarlas. Vamos a estar mucho más tranquilos, yo creo que cuando administremos propiedades y sea que nos vamos por cualquier motivo, las propiedades deberían de tener un drive, pues deberían de tener una nube y ahí se les dejan todos sus documentos correspondientes, no nuestros sistemas, pero sí los documentos correspondientes de la historia de la PH. Eso es responsabilidad de un administrador. Todo el tema de gestión, ¿cierto?, de la comunicación dentro de la propiedad horizontal. Es de todos.com está estudiando un producto de un portal integrador de servicios. Se los cuento hoy como primicia, próximamente lo estaremos lanzando, para que se comunique el administrador con sus copropietarios y con sus residentes y puedan gestionar una cantidad de cosas a través de una plataforma de una comunidad. Hay miles de cosas y de aplicaciones de la tecnología que realmente no es difícil y yo creo, Jaime, que eso que nos decías es importante. O sea, esto no se requiere ser un ingeniero de sistemas, pues, o de tecnología de la información para desarrollar ese tipo de cosas. La gestión del correo, que ahora bien lo decías, y alguien nos pedía, venga, lo podemos hacer. Es una cosa sencilla, es una cosa de cacharrearle, ¿cierto? Y que en el curso lo que vamos a facilitar es, venga, hágalo así, hágalo así, hágalo así. O dejarle un formato, no sé si en el curso, Jaime, tenés planteados formatos para que la gente ya los lleve a cabo, ¿cierto? No que los tengan que hacer, sino que ya hay unos formatos predispuestos o organizados. Claro, Álvaro. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer, Álvaro? Uno, recuerden, sí, hay un tema de trabajo donde vamos a explicar cómo funciona la parte tecnológica, pero aquí el valor del curso va a estar es en la aplicación para la propiedad horizontal. O sea, porque vuelvo y les digo, esto puede ser que muchos ya tengan algunos conocimientos básicos y que puedan, como lo dijiste ahorita, cacharreando, pero el valor donde se encuentra en unos formatos de documentos que también vamos a entregar, unos descargables, o sea, descargables que le faciliten la vida para que ustedes no van a tener el tiempo para invertir, o sea, un tiempo para invertir en desarrollar soluciones, no, les entregamos las soluciones ya desarrolladas y que puedan ser aplicables a ese día a día. Ejemplo, no sé, todo el manejo de la reserva de auditorios y salones sociales, ¿cierto? Entonces podemos entregar completamente cómo lo funcionaría dependiendo de eso. Inclusive, si alguna empresa o alguna unidad necesita algo ya más particular y más específico, también lo podemos desarrollar. Importante, esto es buscando un tema de optimización del tiempo, buscando un tema de optimización de los recursos. Esto no va a reemplazar un software, entendamos eso, esto no es esto es un reemplazo de software.
es usar y trabajar de manera eficiente y colaborativa mediante herramientas que tenemos al alcance. Hoy estamos hablando de Workspace, pero mañana podríamos estar hablando de otras herramientas. Aquí hay que trabajar, como lo decía la imagen, de manera inteligente y de trabajar de una forma mejor. No hay que trabajar mucho, hay que trabajar de una forma mejor. Por aquí ya vi como 9 respuestas. ¿Están viendo la pantalla, Álvaro, cierto? Sí, señor. Jaime, sobre lo que vos decís, sí, ya que vas a mostrar la información de quienes se metieron, leía yo en estos días uno de los gurús de los datos y decía lo siguiente: cuando uno va a comprar un software, debe ser $10 el software y 90% las personas. O sea, eso demuestra, y él dice, vamos a lo gratuito primero, generamos cultura desde lo gratuito y luego miraremos si nos metemos a un software mucho más alto. Pero $10 que nos cueste, o gratuito, ojalá, ¿cierto? Y 90% de las personas, necesitamos invertir en las personas para que entiendan de alguna manera cómo utilizar ese software. Total, así debe ser, Álvaro. Aprendamos primero a andar en el Spark y después cogemos el Ferrari. Porque el Ferrari, ¿para qué montarnos al Ferrari si va a ser mucho más complicado? Entonces, oiga, aquí tenemos como 40... Señor. Está muy pasivos, 40 y pico de personas, y tenemos esa respuesta. A ver, que se meten, que se quieren ganar el curso de los términos y definiciones como prerequisito para el curso grande. 11 respuestas. Y a ver, Jaime, explicarnos, qué pena que yo no dejo hablar. Bueno, voy a dejar de compartir, voy a compartir la hoja a donde van los datos. Entonces vuelvo y lo digo, vamos a imaginarnos que esto fuera el recorrido, un recorrido perfectamente de un operario o de la persona de mantenimiento o una inspección que nosotros hagamos y queremos recoger información. Entonces, mire, acá automáticamente ya me llegan las respuestas. Están viendo la pantalla de la hoja de cálculo, ¿cierto? Está cargando, ya cargó. Ok, entonces aquí ya de manera organizada ya puedo saber que a las 17:38 Juan Camilo Montoya me contestó y me respondió cuáles son esos ladrones que él tiene de su tiempo. Por ejemplo, interrupciones, notificaciones, ¿cierto? Y lo más importante, dentro de esa misma hoja me queda almacenado las fotografías. Me queda almacenado una fotografía que aquí me está tomando, aquí tomó, por ejemplo, una foto, no sé si la alcanzan a ver, manda una fotografía de la pantalla. Sí, señor, la vemos. ¿Sí la ven? Sí, señor, la estamos viendo. Ok, por ejemplo, por acá Mónica Gómez nos manda una linda mariposa. Por ejemplo, Gabriel, una monarca, exacto. Por ejemplo, Gloria Villa nos está mandando una fotografía donde nos muestra rasgos del proyecto de vida de Jesús que me ilumina. Entonces, el ejercicio, mire que el ejercicio lo que muestra es cuánto nos demoramos en capturar la información. 5 segundos, 10 segundos. Entonces, vamos a llevar esto a labores diarias, a ese día a día. Y a partir de esta hoja de cálculo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se imaginan? Puedo tener puras informaciones, o sea, puedo tener datos. Indicadores. Cambien estas preguntas, exacto, cambien estas preguntas por datos. Horas de entrada, consumo de combustible, consumo de servicios públicos, cámbielo por número de personas que ingresaron a la unidad, vehículos del parqueadero, y que a partir de esto yo ya puedo hacer unos tipos dashboard o unos informes que también van a estar alineados, por ejemplo, alinear ya la hoja de cálculo a una presentación y que automáticamente cada información que ustedes metan por ese formulario me la descarguen esta hoja de cálculo y que a su vez vaya a esa presentación que es la que yo presento cada mes en la junta. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Que no tendría que estar haciendo informes de gestión. Los informes de gestión los estoy llenando al día a día. Aquí les hago yo la pregunta. ¿Les ahorra tiempo o no les ahorra tiempo? El ejercicio va a ser muy simple. Cada uno haga su cuenta. ¿Cuánto vale un minuto de su tiempo? Y multiplíquelo por las horas que se gastan o que le quitan estos ladrones. Yo les puedo asegurar que este curso les sale, o sea, se lo van a recuperar en muy poco tiempo, porque no estamos hablando de cosas costosas, estamos hablando de cosas, porque yo conozco muy bien cuáles son los presupuestos
de las propiedades horizontales. Sabemos cuáles son las deficiencias que tenemos, sabemos cuáles son los tiempos que invertimos y cuáles son los tiempos en los que nos deberíamos de concentrar y tener mucho más valor. Entonces, esa sería como la invitación a que se vinculen, a que construyamos también información. El trabajo colaborativo no solamente es al interior de la empresa, el trabajo colaborativo también va de la mano del gremio. Creo que la iniciativa, y aquí un ejercicio pequeñito de la mente, que me encantan estos ejercicios de mente. ¿Quién es capaz de leer, de decirme qué dice ahí? Estos ejercicios que estamos haciendo, el trabajo que está haciendo es de todos, de trabajar con el gremio, es de empezar a construir información, de tener transferencia de conocimiento, de empezar a explorar y avanzar todos juntos. Aquí no hay temor de compartir la información. Aquí no hay temor de compartir información. Por eso las preguntas que hace Álvaro en sus encuestas, qué es lo que quieren saber, de qué queremos aprender, de qué queremos construir más información entre todos. ¿Cómo podemos hacerlo? Muy bien, entrena tu mente para ver lo bueno de cada situación. Y mire qué tan fácil lo leyeron. Muy interesante lo que estás hablando sobre los temas de la apertura del conocimiento. Mire, la innovación se daba, leía yo, para un diplomado que hice innovación, se daba al interior de las empresas, investigación y desarrollo e innovación, y eso se daba de forma cerrada. Ahora las grandes empresas o muchas empresas ponen los temas de innovación a puerta abierta, ¿cierto? Sabemos que hay software libre. ¿Cómo se llaman estos? Los drones se construyeron de forma libre. O sea, lo pusieron unos planos y comenzó la gente a subir colaborativamente y a mejorar y a mejorar y a mejorar y a mejorar. Y miles de cosas. Ya la innovación es de puertas abiertas. Y lo mismo el trabajo de uno debe ser más a puertas abiertas. Hay cosas que obviamente hay que echarle candado, pero normalmente se puede puertas abiertas. Entonces, Jaime, pues este curso introductorio estuvo muy interesante con estos últimos dos ejemplos. Yo creo que quedó claro sobre qué es un trabajo colaborativo, o sea, qué es lo que nos quita el tiempo y cómo ahorrar tiempo. Y que antes de meternos en el tema de la tecnología, de comprarnos una ERP costosísima o un software altísimo, o sea, hay una cantidad de herramientas gratuitas y de fácil acceso que podemos tener, que a través, vos como facilitador nos puedes ayudar a trabajarlo, ¿cierto? A que haya todo un sistema de información, un sistema de gestión montado en un sistema de estos gratuitos y que nos ayude a llevar la vida, que tengamos más tiempo para nuestras familias, para nuestros hobbies y demás. Sí, y vuelvo e insisto, lo más importante, adecuado a la propiedad horizontal. O sea, aquí no vamos a dar vueltas a otras cosas que no sean puntuales de lo que realmente necesitamos en la propiedad horizontal resolver. Porque vuelvo y le digo, entendemos claramente cuáles son esos dolores de cabeza que cada uno tiene. O sea, ¿qué es lo que no qué es lo que no nos deja dormir? Hay que empezar a pensar de forma distinta, y sigo con la invitación, hay que empezar a ver las cosas de una perspectiva totalmente distinta, mucho más abierta, y nos tenemos que sentir amenazados. O sea, hay que sentirnos amenazados también, porque el gremio empezó a evolucionar, está evolucionando en conocimiento y no nos podemos quedar atrás. Cada vez vienen más empresas, vienen más compañías, viene más tecnología, vienen más formas de hacer las cosas de manera más sencilla, y si nos quedamos, ahí quedamos. Entonces, muchas gracias, Jaime, Álvaro. me pregunta que cuánto vale el curso. A ver, yo creo, no lo hemos ni definido, pues con vos yo no he definido nada y no me estarás, ¿cierto? Pero yo creo que esto debe ser o sea, para netodos.com siempre hemos hablado de precios competitivos. Y yo creo que va a ser un curso muy asequible para que todo el mundo pueda acceder. Porque es que lo que necesitamos es que el sector crezca, que el sector se meta en la transformación digital, que en ese reto digital y en ese reto de generaciones hagamos una simbiosis y nos encontremos ya en el mundo digital. O sea, el 5.0 es inteligencia artificial, es Internet de las cosas, es una cantidad de rollos que ya llegó, mire, lo acabamos de ver. Esto es ya, Jaime lo acaba de hacer de manera rápida y muy tranquila, ¿cierto? Sin necesidad de mucha tecnología, de mucho pensamiento. Entonces, yo creo que lo vamos a hacer de un acceso masivo. Sí tiene que ser ahí sí nos tenemos que ir a los 25 máximo
¿cierto? Y más fácil hacemos varios cohortes, pensaría yo, para que todos preguntemos, esto no me gusta, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cierto? Pensaría yo. Pero yo creo que va a ser de una manera muy asequible, o no sé, pensaría yo. En los anuncios parroquiales, antes, Jaime, de que nos vamos, dentro de 8 días vamos a tener a Natalia, se me va el apellido, ella es la coordinadora de la tecnología del SENA. Vamos a tener un tema ya jurídico, que es sobre las sanciones pecuniarias, creo que no integradas al reglamento. Entonces va a ser un tema muy interesante. Dentro de 8 días vamos a estar a esta misma hora y en este mismo canal, para que se vayan planeando, estén atentos a nuestras redes, a nuestro portal, que ahí les vamos a informar. Y en 8 días vamos a tener otra vez a Corona. Hay unos temas ahí que ellos me han planteado. Yo me decían, ¿cómo agregamos valor? Y yo les decía, venga, ¿por qué no agregamos valor desde cómo hacer un contrato de fachada? ¿Qué debe incluir un contrato de fachada? ¿Qué pólizas pedir? Porque ellos tienen muy buen producto. Pero eso es un triángulo, que es la propiedad horizontal, ¿cierto? El presupuesto que hay, el producto como Corona, y el otro es el contratista. Y a veces damos con contratistas que no son buenos. Entonces, venga, ¿cómo aseguramos un contrato? Pero bueno, vamos a ver si me copiaron la idea o qué traen ellos. También me habían hablado de que van a hablar de pronto posiblemente de experiencias con sus productos, pero experiencias reales, no que venga alguien a vendernos ni nada, sino venga, este edificio estaba así y mírelo cómo quedó. Entonces me parece interesante ese tema. Entonces, esas son la programación de eventos para este mes. Y Jaime, no, pues no me queda más que darte muchas gracias. La gente nos está haciendo muchas preguntas, yo creo que se los vamos a estar contando vía correo y en nuestro portal de cuánto dura el curso. Es un curso realmente rápido. Yo creo que esto tiene varios pisos y varias capas. Primero, me imagino, Jaime, que vos nos vas a contar un poquito cómo funciona. O sea, primero es la parte básica, unos descargables básicos, ¿cierto? Luego subirás a un tema mucho más, ¿cierto? Hasta llegar a un dashboard. Un dashboard es un tablero de mando, un balance scorecard, ¿cierto? Que es a lo que se llega cuando uno tiene ya las cosas muy asociadas y muy enlazadas, que al final usted cuando se levante por la mañana coja su celular y diga, tal copropiedad tiene esto, lo otro, ¿cierto? A eso hay que llegar. Pero primero gateamos y luego vamos al otro tema, ¿o no, Jaime? Sí, así es, Álvaro. Inclusive puede llegar hasta un nivel donde ya lo podamos personalizar. O sea, que sea, digamos que adecuado propiamente a la unidad residencial o al edificio o al centro comercial o a la necesidad ya más puntual que tengan. Pero sí puede ser o sea, realmente es un curso muy accesible, de fácil, para digerir muy fácil, y insisto en que el conocimiento va a estar marcado en esos dolores de cabeza que todos tenemos de la propiedad horizontal. Y el objetivo principal es ahorrar tiempo. O sea, al final, lo que quisiéramos es que al final ustedes digan, tengo más tiempo para estar con mi familia, puedo salir a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, tengo control estoy controlando más de lo que controlaba antes, y con toda seguridad, eso es lo que va a reflejar, es una muy buena gestión. Y esa buena gestión, pues, es más trabajo con toda seguridad. Por aquí ya va siendo las 2 horas casi que nos conectamos, pero Juliana Chávez nos dice, ¿qué tal la analítica de datos en la PH? Y sí, eso se presta para la PH, Juliana. Toda una analítica de datos de hábitos de consumo, de cómo consume la piscina, cómo consume en el gimnasio, cómo consume, o sea, todo eso se podría controlar a través de los datos. Es hora de que nos metamos ya en esto y eso nos va a hacer la vida mucho más tranquila. ¿Sabes, Juliana? Jaime, cierro con 2 cositas, Álvaro, qué pena, para contestarle a Juliana Chávez. En un análisis que hicimos, tenemos desarrollado, identificado como indicadores de propiedad horizontal más de 80 indicadores. O sea, eso se vuelve un mundo grande de información, pero que muchas veces son necesarios, por lo menos, de tenerlos monitoreados. Entonces hay una información, porque es traducir la gestión en números. Y cuando tenemos todo en números, es mucho más fácil priorizar. Entonces lo podemos hacer. Hay un tema, Jaime, que lo decís ahí. Yo sé que la gente nos está desconectando porque llevamos mucho tiempo y todos tienen muchas cosas que hacer, pero ese es la gestión basada en el cliente. Y cuando la gestión está basada en el cliente, nosotros tenemos que hacer la primera pregunta que tenemos que hacer sobre los datos para Juliana, que nos está preguntando, es, venga,
¿qué indicadores necesito yo? ¿Cierto? Y cuando vamos a montar, ¿cierto? El sistema y vamos a montar el Balance Scorecard, tiene que responder a lo que yo necesito. O sea, a lo que ese cliente necesita o yo como empresa necesito, no a lo que otro venga y me diga. Por eso arranqué con el mercadeo, con el tema de mercadeo. Una cosa era producto, yo a usted le ofrecía y usted me compraba. Ahora es qué necesita usted, ¿cierto? Y ahora se le agregó, yo se lo monto de forma digital. Juliana se ve que es una inquieta de la tecnología y está hablando de Power BI. Power BI es una tecnología bien interesante que nos permite la gestión de datos de una manera muy, muy interesante. Entonces, 5:55, hemos hablado hoy de trabajo colaborativo, de transformación digital, hemos hablado de pérdida de tiempo, hemos hecho ejercicios prácticos de cómo la tecnología gratuita, ¿cierto? Con acceso a todos nos beneficia la vida. Y pienso, Jaime, no sé, que ya es hora como de cerrar y dejarlos antojados y les estamos contando cuándo vamos a tener el curso ya estructurado. Entonces, Jaime, despídete y te agradezco mucho. Bueno, no, muchas gracias a todos por estos casi 2 horas que nos demoramos. Uno se va apasionando con este tema. Precisamente la propiedad horizontal trae todavía muchas inquietudes donde podemos desarrollar nuevas técnicas y metodologías de trabajo. Contestándole a Juliana, sí, podemos trabajar con el Power BI. También con Workspace trabajamos con algo que se llama Data Studio, que es muy similar. Aquí lo importante es encontrar metodologías y bienvenidos al curso. Entre todos vamos a construir de una forma mucho más eficiente y con el objetivo, insisto, de que ustedes tengan más tiempo para ustedes y tengan más control. Entonces, okay, no siendo más, muchas gracias. Álvaro, muchas gracias por la invitación y hasta una próxima. No. Sí, Jaime, no, a vos y estamos contándole cuándo tenemos ya el curso. A Juliana, para ahí que le veo la carita de NERS. A Luis Felipe, te estoy dando el teléfono de Jaime para que te contacte, ¿cierto? Y puedas hablar. Yo tengo ya tu teléfono que lo habías puesto. A Mónica Alexandra Gómez desde Manizales, que es una berraca y que tiene una comunidad grande ya. Muchas gracias por asistir. A María Aguilar, gracias, excelente información. O sea, a todos, muchas gracias. Seguiremos aquí generando comunidad. Recuerde que el 2021 es de todos, es nuestra campaña. Y hoy sacamos una campaña de país en edtodos.com, porque lo que necesitamos es jalar para el mismo lado, colaborar para el mismo lado. Este país tiene necesidades y bastante y muchas, y la gente realmente está indignada, pero necesitamos es trabajar y sacar entre todos este país adelante. Un abrazo, muchas gracias, cuidémonos de ese COVID también, no nos confiemos y para adelante. Chao, chao. Bueno, chao, muchas gracias. Hasta luego.